semestre en octubre, porque por lo regular usted empieza un semestre cuando tiene la población suficiente para iniciar el semestre. No necesariamente los semestres son puntualmente elaborados para trabajar entre enero y mayo y entre julio y noviembre y diciembre, sino que en la medida que uno vaya teniendo el capital humano va a poder presentar los programas para ser ofertados, le reitero, a nivel superior. Entonces allí vamos a tener 100 estudiantes que van a ingresar o van a empezar el proceso de formación profesional con programas tecnológicos abiertos y a distancia, para que puedan fortalecer una posibilidad de un proyecto de vida mejor, y todo será dictado en la zona rural, no se dictará en la zona urbana. ¿Sí? Los escenarios donde van a estar son Rosso, El Bolo, Amaime, Potrerillo, La Buitrera y Tablones. Son los puntos donde se van a empezar las clases para con los estudiantes que surtieron todo el proceso y fueron aprobados con el crédito a través del ICETEX. ¿Y en qué consiste el crédito? El crédito consiste en que, o la posibilidad de pago, ¿en qué consiste? En que el municipio de Palmira le garantiza el 25% del total de los 6 semestres. Ya la plata la tiene el ICETEX. Es decir, ningún estudiante está por fuera de la posibilidad de que teniendo ese 25% pueda dejar de estudiar. Entonces ya tiene el 25% por los 6 semestres. El otro 25% lo entregan las universidades. El 50% restante es el crédito ICETEX. Y el crédito ICETEX se pagará después de haber terminado los 6 semestres, un año después. Pero si la persona termina la carrera, le condonan el 25%. Es decir, que su deuda al finalizar la tecnología solamente será el 25% del total de la carrera. Es decir, que si usted le prestan 3 millones de pesos, ¿sí?, entonces usted hace la operación, 3 millones de pesos, le descuentan 50 cada 1,5 millones. Y si le descuenta el 25%, quedan 725.000 pesos. O sea que eso va a pagar un estudiante que se gradúe como tecnólogo en los programas técnicos, en los programas tecnológicos que están ofertando